Hola, Dios te bendiga, te saluda el pastor Benjamín Martínez. Este día, miércoles 8, vamos a estar, hermanos, meditando en el primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 12 al 23. Este devocional lleva por título Un pacto de amistad. Hermanos, le invito a que pause este audio si aún no ha hecho una oración a Dios, para que sea Dios, hermanos, el que le hable y que pueda dirigir, hermanos, este día su vida y podamos aprender algo acerca de lo que Dios quiere hablarnos en este día. Si ya lo hizo así, entonces vamos a escuchar lo que la palabra de Dios dice en este tiempo. La palabra de Dios dice así: una vez allí, Jonathan le dijo a David: te juro por el Dios de Israel que pasado mañana, a esta misma hora, aquí mismo, le preguntaré a mi padre qué piensa hacer contigo. Si todo está bien, te lo mandaré a decir. Pero si quiere matarte y no te lo digo, que Dios me castigue duramente si no te ayudo a escapar. Que Dios te cuide como cuidó a mi padre. Yo sé que Dios no dejará vivo a ninguno de tus enemigos, pero tú, júrame que serás bueno conmigo, así como Dios ha sido bueno con nosotros. Júrame que no dejarás que me maten, ni que maten a toda mi familia. Que Dios castigue a todos tus enemigos. De ese modo, Jonathan renovó su pacto con David y su familia. Además, como amaba tanto a David, volvió a hacerle un juramento de amistad. Le dijo: mañana se celebrará la fiesta de la luna nueva. Como no vas a estar presente, van a preguntar por ti. Así que vete al lugar donde te escondiste cuando empezaron estos problemas y espérame pasado mañana cerca de la piedra de Ezel. Yo voy a disparar algunas flechas hacia ese lugar, como si estuviera tirando al blanco, y mandaré a un muchacho para que las levante. Si me oyes decirle: tráeme las flechas hasta aquí cerca, te juro por Dios que puedes volver tranquilo, pues eso quiere decir que no corres ningún peligro. Pero si me oyes gritarle: más allá, las flechas están más allá, huye, porque eso es lo que Dios quiere. Dios es testigo de que hemos hecho estas promesas. Muy bien, hermanos, pues vamos a estar meditando en la palabra de Dios en estos versos que acabamos de leer. Podemos, hermanos, estar analizando en estos versos que primeramente hay como un pacto. Pues Jonathan hace una propuesta a David y le dice: ¿por qué no te escondes? Y al tercer día yo te aviso qué es lo que acontecerá, porque yo le voy a preguntar a mi padre qué está pasando contigo, si verdaderamente quiere hacerte daño o no. Y bueno, aquí, hermanos, nosotros podemos comenzar a ver que la palabra, hermanos, que aquí se usa en la interpretación del escrito original, hermanos, es la palabra tercero. Y cuando la tradujeron hacia el español, lo asimilaron, ¿verdad?, como una forma de decir día o pasado mañana, o sea, que transcurran 3 días para que ya se le vaya a avisar, o sea, que se está hablando del presente día, de mañana y de pasado mañana. Así que nosotros vemos, hermanos, que ese sería como el punto decisivo
de lo que acontecería en cuanto a la decisión de Saúl hacia David. Algunos teólogos han estudiado, hermanos, esta forma y la han, hermanos, asociado en cuanto a la resurrección, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Pues esto, hermanos, es una indicación, como una preparación, hermanos, acerca de lo que también nosotros experimentaríamos, hermanos, en la resurrección. Y digo experimentaríamos porque nosotros, hermanos, hemos experimentado la salvación por la resurrección del Señor Jesús. Y algo similar, hermanos, la Biblia nos habla en Lucas capítulo 24, del versículo 21 al 23, que dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y aquí, hermanos, vemos que es la misma palabra que se usa para lo que el Evangelio de Lucas nos está compartiendo. Y esto es algo interesante, pues también a David, hermanos, se le conoce como una revelación del Señor Jesucristo, hermanos. Pues hay ciertas características similares. Hemos visto, hermanos, que David también era de Belén, ¿verdad? Y esa era su ciudad natal. Entonces hay ciertas similitudes, hermanos, ahí que nosotros necesitamos poner atención y ver que Dios, hermanos, tiene todo plenamente planeado y que hay un mensaje para nuestra vida que Dios quiere hablar. Ahora bien, hermanos, regresando a los versos, vemos que este pacto, hermanos, que hizo Jonathan describe, hermanos, un acto solemne de caminar, hermanos, entre las víctimas, no importando, hermanos, la decisión de su propio padre, y jurando él, hermanos, el cumplimiento de la promesa de este pacto, hermanos, que él hizo, hermanos. Y es algo, hermanos, que nosotros podemos ver que es interesante analizar este aspecto del pacto que Jonathan y David hicieron. Porque cuando nosotros vemos, hermanos, lo que significa pacto, y cuando hacían pacto, era básicamente, hermanos, cortar en pedazos, hermanos, porque eso es básicamente lo que significa literalmente la palabra pacto. Nosotros vemos una referencia en Génesis capítulo 15, versículo 17, que dice: y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Entonces, eso era una costumbre, hermanos, de partir en dos los animales de sacrificio y pasar por en medio. Hermanos, Jonathan sabía que David iba a reinar, y él entiende, hermanos, la voluntad de Dios y pide, hermanos, a David que haga misericordia con su descendencia. Hermanos, juramento que David llevó a cabo después de subir al trono, cuando nosotros estudiemos y veamos lo que la segunda carta de Samuel dice. Y entonces, hermanos, como David no se olvidó de su pacto con Jonathan, mucho menos se olvidó el hijo de David de su compromiso de extender la salvación hasta lo que fuese posterior de ese tiempo de la tierra, porque la palabra de Dios dice en Isaías 49:6, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob
y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra, hermanos. La base, hermanos, del pacto sería el amor. El amor siempre, hermanos, reina y triunfa ante las adversidades. Pero cuando nosotros vemos esta palabra, se repite 3 veces en el versículo 17. E igualmente, hermanos, Jesús, como había amado a los suyos, hermanos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Pues esto es lo que dice, hermanos, Juan capítulo 13, versículo 1, que dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Nosotros vemos, hermanos, que Dios siempre, hermanos, manifiesta sobre, hermanos, nuestra vida su amor, hermanos, y vemos que Dios cada día está tratando de seguir mostrándonos su amor, que veamos cómo Él nos ama tanto, y tenemos nosotros que corresponder ese amor que Dios nos da. Ahora, nosotros vemos que aquí habían hecho un plan. Este plan, hermanos, fue que David se escondiera, donde tuvo un día antes, y más o menos lo estuvimos viendo, hermanos, en el capítulo 19, que él ya se había escondido ahí y que ya había Saúl intentado de matarle. Mas sin embargo, usan, hermanos, este plan de que se escondiera y resguardase así ahí esos 3 días. Esta piedra, hermanos, se llamaba Hesel o Hasel en hebreo. Esta palabra, hermanos, significa despedida. Quizás estaba ya como predestinado a ello. Hermanos, nosotros necesitamos entender que las cosas, hermanos, que pasan, hermanos, para bien y cumpliendo los planes de Dios. Por eso Jonathan, hermanos, dice que él tiraría en 3 días 3 flechas, dando testimonio con el grito que le iba a avisar al muchacho, para que así hubiera él saber cuál fue la respuesta del rey, hermanos. Y esto es algo que tenía Jonathan hacia David, de parte del pacto, de la promesa que ellos se habían hecho unos a otros, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, nos encontramos en circunstancias, debemos de obedecer solamente a la voluntad de Dios. Hay veces que nosotros, hermanos, hemos hecho cosas malas y hemos hecho cosas equivocadas y no estamos dispuestos a cargar con nuestra responsabilidad. A pesar de las cosas malas, nosotros queremos que no nos acontezca mal. A nadie quiere, hermanos, que algo malo nos pase más. Sin embargo, las cosas muchas veces malas pasan porque hemos tomado decisiones equivocadas sobre nuestra vida. Mas sin embargo, hermanos, aquí Jonathan lo que reconoce es que su padre había hecho algo malo y que si él tenía la intención de asesinarlo, que él se lo haría saber a David, pero que él protegería a David y le pediría que
no le lastimase a él ni a su descendencia. Hay veces, hermanos, que nosotros tenemos que obedecer la voluntad de Dios, a pesar de que muchas veces nuestra propia familia no quiera escuchar nada de Dios, a pesar de que nuestra familia cada día se aleje más de Dios. Las consecuencias son muchas veces dolorosas hacia nuestros corazones, pero nosotros tenemos que tomar decisiones sobre qué es lo que a Dios le agrada. Hay veces que nos volvemos cómplices de las acciones de nuestros familiares porque tenemos miedo de que les pase algo a ellos, mas sin embargo ocultando o siendo cómplices de lo malo que ellos están haciendo, no estamos agradando a Dios en nuestra vida. Y eso, hermanos, muchas veces nos acarrea malas decisiones y obviamente malas consecuencias. Nosotros tenemos que tomar decisiones de fe para servir siempre a Dios. Los problemas, las circunstancias siempre van a estar ahí. La falta de economía, la falta de fuerzas, de salud, siempre van a estar ahí, hermanos. Pero muchas veces nosotros tenemos que sopesar qué es lo que Dios quiere para nuestra vida y qué es lo mejor para nosotros. Así que vamos a hacer una oración a Dios para que en este tiempo, hermanos, nosotros podamos vivir, hermanos, con un pacto de amistad pese a las circunstancias, que no nos volvamos cómplices ni solapadores de aquellos que aún siendo nuestros propios familiares, amigos, personas cercanas, hagan que no le agrade a Dios. Y créame que Dios, hermanos, va a recompensarle siempre sobre las decisiones correctas que usted haga. Padre, en esta hora nos acercamos delante de ti, oh Dios, Dios misericordioso, bondadoso, majestuoso. Puedo entender, Señor, que siempre actúas, Señor, con misericordia, por amor que nos tienes, Señor. Y cada día, Señor, debo de acercarme a ti, porque tú, Señor, sabes cómo está nuestra vida más que nadie. No permitas, Señor, que ignoremos tu voluntad por buscar nuestra propia seguridad y beneficios. Tú eres, Dios, el testigo de todo lo que nosotros hacemos, de nuestras amistades, de nuestras familias, Dios. Y hoy, Señor, renuncio a mi juicio y en mi corazón existe el deseo solamente de vivir solo para tu misericordia y caminar en tu senda, la senda de justicia y de santidad, que es, Señor, la que me acerca más cada día a tu presencia en este tiempo. Gracias, Dios, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios te bendiga. Espero que tu vida este día esté lleno de bendiciones. Comparte este audio y no te olvides de suscribirte en cada una de las plataformas donde estamos transmitiendo estos devocionales. Saludos y bendiciones.